Cuando nació, en el año 134 a.C., el mundo ya estaba manchado con la sangre de ambiciones imperiales y traiciones familiares. Su cuna fue el trono del reino del Ponto, una tierra de montañas salvajes y costas agitadas por el Mar Negro. Su nombre, Mitrídates Eupator. Pero antes de convertirse en el azote de Roma, fue simplemente un niño bajo la sombra del veneno y la traición. Su padre, Mitrídates V, murió como tantos otros en aquellos días, envenenado durante un banquete. Un crimen disfrazado de diplomacia, ejecutado por manos invisibles que servían vino con sonrisa servil. La sospecha cayó sobre muchos, pero lo cierto es que su muerte dejó un vacío de poder tan inmenso como peligroso. La regencia pasó entonces a su esposa, Laódice, madre de Mitrídates. Pero esa mujer, que debía proteger la sangre de su hijo, optó por proteger su ambición. No tardó en tejer una red de intrigas para favorecer a su hijo menor, el hermano de Mitrídates, y eliminar al primogénito. Mitrídates lo supo. A una edad en que los niños apenas comprenden el mundo, él comprendió que debía huir o morir. Escapó. Se internó en los bosques y montañas del Ponto, solo, vulnerable, pero con una resolución férrea. Fue allí donde la historia empezó a forjarse de forma insólita. Mientras Roma expandía sus legiones y los reyes competían en alianzas, aquel joven fugitivo comenzó a hacer del miedo un aliado y del veneno una ciencia. Durante años vivió apartado, estudiando las plantas venenosas y sus efectos, probándolas sobre sí mismo en dosis controladas, desarrollando una tolerancia que se convertiría en su leyenda, la inmunidad mitridática. Aquel cuerpo joven, templado en dolor y alquimia, se estaba transformando en una amenaza viviente. Su alma, endurecida por el abandono, latía ya con una ambición callada y mortal. A los 18 años, volvió. Y lo hizo con el peso de un destino reclamado por sangre. Regresó no como príncipe errante, sino como ejecutor del equilibrio natural de la venganza. Su madre fue encarcelada, su hermano, ejecutado. No hubo discursos ni celebraciones, solo silencio, acero y una corona ensangrentada. Así comenzó su reinado, no como la prolongación de un linaje, sino como una ruptura, como una declaración de guerra al mundo, porque Mitrídates no quería solo sobrevivir, quería resistir, conquistar y desafiar al mayor poder que el mundo había conocido, Roma. Con el trono asegurado y los traidores purgados, Mitrídates inició su verdadero proyecto, la expansión. Para él, reinar sobre el Ponto no era suficiente. Sus ojos miraban más allá de las montañas, hacia los fértiles valles del Cáucaso y las costas del Mar Negro, donde los griegos comerciaban, los escitas cabalgaban y las rutas del trigo tejían la riqueza de los imperios. Entre los años 110 y 100 a.C., emprendió una campaña metódica, brillante y brutal para someter toda la cuenca del Mar Negro. Crimea fue su primer objetivo. Luego, Cólquida, la tierra mítica del vellocino de oro, y después el reino del Bósforo, donde los descendientes de colonos griegos vivían entre tribus bárbaras. A través de una combinación de guerra relámpago y hábil diplomacia, Mitrídates logró lo que ningún rey del Ponto había conseguido: controlar casi todo el comercio marítimo del norte del mar Euxino. Y con ese control, se adueñó de una de las armas más poderosas de la época: el trigo escita. Las rutas de los carros cargados de grano, desde las estepas interiores hasta los puertos del Mar Negro, quedaron bajo su vigilancia. Esto no solo fortaleció su tesoro y abasteció a su ejército, sino que le permitió chantajear a quienes dependían de ese alimento. Entre ellos, las ciudades griegas de Asia Menor y, en última instancia, Roma. Pero Mitrídates no confiaba únicamente en la fuerza de su tesoro. Su ejército se convirtió en un crisol de naciones. Se alió con tribus escitas, conocidas por su ferocidad y sus arcos mortales. También atrajo a guerreros sármatas, jinetes salvajes capaces de atacar y desaparecer entre la niebla de la estepa. Incluso incorporó tropas tracias y mercenarios griegos.
El resultado fue una fuerza diversa, flexible, con conocimientos de guerra convencional y de guerrilla, un ejército multicultural al servicio de una sola voluntad, la suya. En el año 97 a.C., su ambición lo llevó a enfrentarse con los vecinos inmediatos de Anatolia, Capadocia y Bitinia. Ambos reinos eran estratégicamente vitales. Capadocia dominaba los pasos de montaña hacia el interior de Asia Menor. Bitinia, por su parte, era una cuña entre el Ponto y las costas del mar Egeo. Mitrídates actuó con astucia. No los invadió directamente, sino que intervino por medio de títeres, instalando reyes aliados en los tronos de ambos reinos. Pero esta maniobra no pasó desapercibida. Las ciudades griegas de Asia Menor, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, aunque resentidas con Roma por sus impuestos y abusos, temían el ascenso de un poder oriental demasiado agresivo. Y Roma, desde luego, no toleraba que un rey asiático empezara a manipular la política de sus estados clientes. Las embajadas de protesta comenzaron a llegar desde Capadocia y Bitinia al Senado romano, pero Mitrídates no se detuvo, porque él ya estaba planeando algo mucho mayor. Ya no se trataba solo de anexar territorios o de proteger sus fronteras, se estaba gestando una guerra total que incendiaría Asia Menor y sacudiría los cimientos de la República Romana. En el año 89 a.C., el velo de la diplomacia cayó. Mitrídates, tras años de preparativos, se despojó de toda pretensión de paz. Para él, Roma ya no era simplemente una amenaza externa, era un tumor que drenaba la vida de Asia Menor. Lo acusó abiertamente de codicia, de explotación, de haber convertido a las ciudades griegas en esclavas fiscales, despojadas de su autonomía, humilladas por procuradores corruptos y banqueros despiadados. Y bajo esta bandera, la del libertador contra el opresor occidental, comenzó su cruzada. Reclutó mercenarios por tierra y mar, tracios de los Balcanes, expertos en emboscadas, piratas cilicios, dueños del Mediterráneo oriental, cuyas naves negras sembraban el terror desde las islas hasta las costas italianas. Su ejército, ya imponente, creció como una hidra. Pero lo más peligroso no era su número, sino su capacidad para actuar en las sombras. Porque Mitrídates no solo alistaba guerreros, tejía alianzas subterráneas. En secreto, pactó con varias ciudades griegas, Éfeso, Pérgamo, Mileto, todas ellas resentidas con Roma. Les prometió autonomía, riqueza y, sobre todo, venganza. La conspiración se extendió como una mancha de aceite, invisible al principio, pero mortalmente inflamable. Y entonces vino el día que marcaría su nombre para siempre en la historia, la víspera asiática. Una sola orden, enviada en secreto a decenas de ciudades. Una noche, quizás silenciosa, quizás eléctrica de tensión contenida, y luego, al alba, la matanza. 80.000 romanos e italianos, hombres, mujeres, niños, fueron asesinados en un solo día, casi sin gritos, casi sin resistencia. Comerciantes, burócratas, soldados retirados, banqueros, todos fueron masacrados por las poblaciones griegas alentadas y organizadas por Mitrídates. Fue una purga étnica deliberada. El objetivo no era solo eliminar al enemigo, sino erradicar la influencia romana de Asia Menor. En un solo gesto, el rey del Ponto se convirtió en el símbolo de la rebelión antirromana y en el enemigo número 1 de Roma. Las propiedades de los muertos fueron confiscadas y vendidas. El oro fluyó hacia los arsenales mitridáticos. Los templos aliados fueron decorados con las riquezas saqueadas. Los soldados fueron pagados. Las flotas construidas. Era una guerra financiada con cadáveres. Roma, ocupada en ese momento por luchas internas, apenas pudo reaccionar. Pero cuando lo hizo, no habría misericordia. El honor había sido manchado con sangre, y en el corazón del Mediterráneo, el nombre de Mitrídates dejó de sonar como el de un rey, para convertirse en el de una amenaza existencial. Con la sangre aún fresca en los patios de Asia Menor, Mitrídates avanzó con fuerza renovada.
Ya no era simplemente el rey del Ponto, era el libertador de los griegos, el azote del imperialismo romano, el arquitecto de una rebelión que prendía como fuego en un campo seco. Su ejército se lanzó sobre Grecia, no como invasor extranjero, sino como salvador. Y muchas ciudades, sedientas de recuperar su gloria perdida, le abrieron las puertas. Su general más leal y brillante, Arquelao, marchó hacia el sur con una poderosa fuerza combinada. Atenas, aquella vieja joya del mundo helénico, se sumó al levantamiento. Su pueblo, hambriento de independencia, se dejó seducir por la retórica de un orador carismático y fanático. Atenión, quien proclamó a Mitrídates como el nuevo Alejandro, como el verdadero libertador del pueblo griego. La ciudad, antaño cuna de la filosofía y la democracia, se entregó ahora al fervor y a la guerra. Atenas cayó en manos mitridáticas, y con ella, el puerto de El Pireo. En paralelo, Arquelao saqueó la isla de Delos, masacrando a comerciantes italianos y profanando sus templos. En pocos meses, el mundo griego se volvió un teatro de insurrección. Pero mientras las multitudes celebraban, una sombra se alzaba desde Occidente. Roma había enviado a su espada más despiadada, Lucio Cornelio Sila. Sila, cónsul de Roma, cruzó el mar Egeo no con una misión diplomática, sino con la furia de una república ultrajada. Desembarcó en Grecia con veteranos endurecidos por la guerra civil, hombres acostumbrados al caos, leales no tanto al Senado como a su general. Y una a una, las ciudades comenzaron a caer. La primera gran colisión fue en Queronea, año 86 a.C. Allí, donde siglos atrás Alejandro había enfrentado a los griegos, se repitió el destino. Las falanges pontinas, numerosas y bien armadas, se enfrentaron a las legiones romanas, pero fue una masacre. Sila utilizó su táctica habitual: disciplina brutal, flanqueo implacable y desprecio absoluto por el enemigo. Los soldados del Ponto, aunque valientes, no pudieron resistir. Sus líneas se rompieron y fueron aniquiladas. Luego vino el sitio de El Pireo. Sila, sin contemplaciones, rodeó el puerto, cortó los suministros y lo redujo a cenizas. La gran ciudad de Atenas, privada de ayuda, cayó poco después. El ejército romano entró a sangre y fuego. La ciudad fue saqueada, sus templos profanados, sus calles cubiertas de cadáveres. Mitrídates, desde la distancia, no pudo hacer nada. El golpe fue demoledor. Sus aliados comenzaron a dudar. Su aura de invencibilidad se resquebrajaba. Pero él no era un rey que se rendía. Se retiró, pero no se doblegó. Comenzó a preparar su venganza, porque si algo le había enseñado la vida desde la infancia, era que cada derrota podía ser el germen de una nueva guerra. La derrota en Grecia no marcó el final, sino el principio de una nueva mutación en el alma de Mitrídates. Había sido herido, sí, pero no quebrado. Cuando Sila le ofreció un tratado en el año 85 a.C., fue por conveniencia, no por clemencia. Roma necesitaba terminar aquella guerra para resolver sus conflictos internos. Y Mitrídates, con visión helada, aceptó. No por paz, sino por tiempo. El Tratado de Dárdanos le permitió conservar su trono en el Ponto, aunque a un alto precio. Debió entregar 80 navíos de guerra, pagar una enorme indemnización y abandonar sus conquistas en Asia Menor. Fue una humillación a medias. Porque aunque perdió territorios, conservó lo más importante: su corona, su ejército y su odio. De regreso a su reino, Mitrídates ordenó la ejecución de Arquelao, su general victorioso en Delos y derrotado en Queronea. Lo acusó de traición, de cobardía, de haber negociado con Sila a espaldas del trono. Pero en el fondo, fue un acto de reafirmación, una forma de demostrar que, aunque herido, seguía siendo absoluto. Su voluntad era ley, su trono, indivisible. Quien fallaba, moría. Y en los años siguientes, entre el 84 y el 75 a.C., tejió en silencio la tela de la revancha. No descansó. Mientras Roma caía en nuevas guerras civiles y conspiraciones, él reclutaba silenciosamente a las tribus del Cáucaso,
endurecidas por inviernos crueles y guerras interminables. Perfeccionó nuevas formas de combate, empleando tácticas de guerrilla, emboscadas en pasos montañosos, guerra relámpago, sabotaje naval. No era solo un rey, era ya un estratega obsesionado. Más aún, Mitrídates entendió que el combate directo no era suficiente, y así creó una red de espías y mensajeros infiltrados en el corazón mismo del poder romano. Algunos eran comerciantes, otros antiguos esclavos liberados, otros más, emisarios disfrazados de embajadores. Su objetivo no era solo militar, era psicológico. Buscar las fisuras en el Senado, detectar a los aliados de Sila, anticiparse a los generales venideros. Minar desde dentro. Mientras tanto, fortaleció sus fortalezas, modernizó sus arsenales, entrenó nuevas generaciones de soldados. El Ponto ya no era una monarquía helenística cualquiera. Era una máquina de guerra, con un solo engranaje decisivo, la voluntad de Mitrídates. El resurgimiento no era una posibilidad, era una certeza. Y cuando Roma, en su arrogancia, cometió el siguiente error, él ya estaba preparado. Roma no tardó en darle a Mitrídates el pretexto perfecto. En el año 83 a.C., mientras la República se sumía en otra de sus crisis internas, el general Lucio Licinio Murena, gobernador de Asia Menor, cruzó el río Alis e invadió territorio del Ponto sin la autorización del Senado. Fue un acto de provocación, quizás por ambición personal, o tal vez por el desprecio romano hacia las condiciones del Tratado de Dárdanos. Pero Mitrídates no cayó en la trampa de la indignación abierta. Respondió con precisión quirúrgica. Utilizó tácticas de falsas retiradas, haciendo creer a Murena que sus tropas estaban en fuga. Cuando el ejército romano se lanzó a la persecución, fue emboscado en el río. La derrota fue humillante. Murena apenas escapó con vida. Y Roma, enfrentada a otros frentes más urgentes, optó por enviar una nueva delegación. No con amenazas, sino con disculpas. Roma firmó una nueva paz. No porque no pudiera luchar, sino porque en ese momento no quería. Mitrídates entendió entonces una de las verdades más poderosas de su tiempo. El miedo romano podía ser cultivado como una cosecha. Tras la retirada de Murena, el rey del Ponto consolidó sus logros con una jugada maestra. Una alianza matrimonial con Tigranes II, rey de Armenia. Este no era un aliado menor, sino un monarca poderoso, que había convertido a Armenia en un imperio creciente, con aspiraciones propias en el Oriente Medio. Mitrídates casó a su hija, Cleopatra del Ponto, con Tigranes, sellando así una coalición que unía al Mar Negro con las montañas del este. Fue un movimiento que asustó a Roma, porque ya no era solo un rey rebelde, sino el núcleo de una nueva constelación de poder, una alianza oriental que podía desafiar el equilibrio del Mediterráneo. Y así, Mitrídates, desde las alturas de su reino, aguardaba. Su mirada no se posaba solo en el horizonte, sino en los errores del enemigo. Sabía que Roma volvería a equivocarse. Sabía que la guerra volvería. Y esta vez, no esperaba simplemente resistir. Quería destruir. La chispa definitiva no tardó en encenderse. En el año 74 a.C., murió Nicomedes IV, rey de Bitinia, y antes de exhalar su último aliento, dejó un testamento tan peligroso como una declaración de guerra. Legaba su reino entero a Roma, no a su familia, no a su pueblo, a una potencia extranjera. Para Mitrídates, aquello era una afrenta intolerable. Bitinia era el amortiguador natural entre el Ponto y las costas del Egeo. Dejarlo en manos romanas era permitirles atrincherarse aún más en Asia Menor. No dudó. Invadió Bitinia con rapidez fulminante, antes de que Roma pudiera establecer su autoridad sobre el nuevo territorio. Su ejército, rejuvenecido y mejorado, cruzó las fronteras como una ola negra. Las ciudades bitinias, algunas resignadas, otras entusiasmadas, cayeron en cuestión de semanas. La guerra estaba de nuevo en marcha. Roma reaccionó enviando a uno de sus generales más capaces, Lucio Licinio Lúculo, veterano de campañas en Hispania y protegido de Sila. No era solo un militar, era un intelectual, metódico,
lector de estrategias antiguas, enemigo del despilfarro. Su objetivo no era simplemente derrotar a Mitrídates, era arruinarlo. La primera gran batalla de esta tercera guerra mitridática se libró en Cícico. Mitrídates había puesto sitio a esta ciudad costera con un ejército inmenso, confiado en que su número y su flota serían suficientes. Pero Lúculo no atacó directamente. Se atrincheró en las colinas y cortó los suministros. Día tras día, el hambre comenzó a devorar desde dentro al ejército mitridático. El invierno los congeló. Las enfermedades se propagaron. La moral cayó. Cuando finalmente intentaron romper el cerco, fue demasiado tarde. Cícico se salvó. Mitrídates, humillado, se retiró, perdiendo miles de hombres y gran parte de su flota. La derrota no lo detuvo. Se replegó hacia el interior de Anatolia y reunió lo que quedaba de sus fuerzas para un nuevo enfrentamiento en la ciudad de Cabira, en el año 72 a.C. Allí, desplegó su arma emblemática, los carros falcados, máquinas de guerra cubiertas de cuchillas giratorias que sembraban el caos entre la infantería. Pero Lúculo no era un general ordinario. Sus legiones resistieron el embate inicial, maniobraron y aprovecharon un error fatal. Un pánico repentino en la retaguardia pontina desató una estampida. El ejército de Mitrídates se derrumbó como una columna de humo. Fue una catástrofe total. Mitrídates huyó, otra vez. Esta vez con solo 2000 jinetes fieles, atravesando montañas y ríos hasta llegar a Armenia, buscando refugio bajo la protección de su yerno, Tigranes. Ya no era el conquistador que había humillado a Roma, sino el fugitivo que llevaba consigo la historia de su reino y las cicatrices de sus errores. Pero aunque derrotado, aún respiraba. Y mientras respirara, aún podía ser peligroso. En Armenia, encontró el último gran refugio de su vida. Tigranes II, su yerno, lo recibió con la solemnidad que merecía un rey caído, pero poderoso. No solo era un lazo familiar lo que los unía, sino una causa común: resistir el avance romano en Oriente. Armenia, por entonces, era un imperio en crecimiento, con ambiciones propias, y durante un tiempo, el exilio de Mitrídates pareció transformarse en una alianza formidable. Pero Roma no iba a tolerar la huida. Lúculo, incansable, cruzó las fronteras armenias, desafiando las montañas, los climas extremos y los consejos del Senado. Su objetivo era claro: capturar o matar a Mitrídates, donde fuera, sin importar las consecuencias diplomáticas. Tigranes, reticente a entregar a su suegro, se vio arrastrado a una guerra que no había buscado. El clímax de esta nueva campaña llegó en la batalla de Tigranocerta, en el año 69 a.C. Tigranes reunió un ejército inmenso, uno de los mayores jamás vistos en el oriente helenístico. Más de 100.000 hombres, según las fuentes antiguas, aunque las cifras probablemente sean exageradas. Frente a ellos, Lúculo contaba con apenas 15.000 legionarios. Pero la calidad venció a la cantidad. La disciplina romana rompió las líneas armenias como un cuchillo el paño. El campamento de Tigranes fue saqueado, su capital arrasada y su prestigio destruido. En medio del caos, Mitrídates logró escapar una vez más, como una sombra que se desliza entre las ruinas del poder. Pero el exilio comenzó a devorarlo desde dentro. En Crimea, su hijo Macares, a quien había dejado como gobernador del reino del Bósforo, pactó con Roma. Una traición intolerable. Mitrídates, implacable como siempre, hizo ejecutar a su propio hijo. La corona no se hereda, se defiende, y el precio de la deslealtad era la muerte, incluso en la sangre propia. Pero el precio de esa obsesión fue alto. Sus soldados, fatigados, hambrientos, rotos por las constantes retiradas, comenzaron a dudar. Cuando en una ocasión intentó distribuir entre ellos veneno, supuestamente como última defensa ante una posible captura, estalló el motín. Hubo gritos, empujones. Uno de sus oficiales se atrevió a golpear al rey. Otros lo rodearon. Estuvo a punto de ser linchado por sus propios hombres. Solo escapó gracias a un puñado de leales que con las espadas desenvainadas lo escoltaron hasta la oscuridad.
la figura que en otro tiempo había sido símbolo de resistencia, se convertía en un rey fugitivo, rodeado por el miedo, la traición y el eco amargo de sus antiguas glorias. Pero aún no estaba dispuesto a rendirse, porque aún tenía una última jugada, un último rugido en el tablero de la historia. En el año 67 a.C., como un lobo herido que regresa a su territorio, Mitrídates cruzó nuevamente hacia el Ponto. No fue una marcha triunfal, sino una campaña desesperada, feroz y sorprendentemente efectiva. Contra todo pronóstico, logró una victoria resonante en Cela, una ciudad que ya había sido testigo de antiguas guerras. Allí, derrotó a las tropas romanas enviadas en su persecución. Fue una explosión de rabia acumulada, un golpe directo al rostro del poder romano, y no se detuvo en la victoria militar. A los prisioneros capturados no los vendió ni los encerró. Los crucificó. Decenas de cruces se alzaron como advertencia brutal a sus enemigos y como mensaje a sus aliados dispersos. El rey seguía con vida y aún era capaz de venganza. Roma, alarmada por su resurgimiento, entendió que ya no podía confiar en los generales enviados a cuentagotas. Era necesario algo más. En respuesta, el Senado otorgó poderes extraordinarios a un nuevo comandante, Cneo Pompeyo Magno, el favorito de la República, el joven prodigio que ya había aplastado a los piratas cilicios y triunfado en Hispania. Pompeyo no vino solo. Trajo consigo una flota inmensa y un ejército experimentado, con órdenes claras: terminar la guerra de una vez por todas. Su estrategia fue distinta a la de sus predecesores. No buscó el enfrentamiento directo al principio. Optó por asfixiar. Bloqueó los puertos, cortó las rutas de suministros, cerró los pasos entre las montañas del Cáucaso. Lentamente, como un anillo de hierro, fue cerrando el cerco sobre Mitrídates. La última gran batalla ocurrió en el río Licus, en el año 66 a.C. Mitrídates, desesperado, desplegó de nuevo sus carros falcados, pero ya eran símbolos de otro tiempo, armas espectaculares pero ineficaces frente a la maniobrabilidad de la caballería romana. Pompeyo ordenó una envoltura rápida. La batalla fue corta y devastadora. El ejército mitridático se desintegró. El rey logró escapar, una vez más, pero su poder militar estaba roto. Ya no tenía ejércitos, solo le quedaban el exilio, el invierno y la sombra. Huyó a Crimea, buscando en las tierras del Bósforo la posibilidad de una última resistencia. Pero lo que encontró fue otra traición. En Crimea, la tierra que una vez gobernó con puño férreo a través de su hijo Macares, Mitrídates encontró un reino que ya no le pertenecía. El pueblo, exhausto por años de guerra, impuestos y reclutamientos forzados, lo veía ahora como una carga, no como un rey. Su aura se había desgastado. Ya no era el libertador de Asia, sino un anciano perseguido, cargado de fantasmas, con cada victoria del pasado convertida en ruina del presente. Y entonces, el golpe final vino desde adentro. Farnaces, su hijo menor, hasta entonces leal, vio en el deterioro de su padre la oportunidad de usurpar lo que tanto había anhelado: el poder absoluto. Encabezó una revuelta en la ciudad de Panticapea, capital del reino del Bósforo. Los ciudadanos, hartos de sacrificios y con la promesa de reconciliación con Roma, lo apoyaron. Las puertas se cerraron para Mitrídates. Los ejércitos ya no lo seguían. El pueblo que lo había temido lo rodeó ahora con silenciosa impaciencia. Atrapado en su propio palacio, con apenas un puñado de leales y 2 de sus hijas, Mitrídates, el que desafió a cónsules, crucificó prisioneros y vio caer imperios, entendió que todo había terminado. Decidió morir como había vivido, controlando cada detalle. Recurrió al veneno, su antiguo aliado, aquel que durante su juventud había ingerido en pequeñas dosis para volverse inmune, aquel que formaba parte de su leyenda. Pero su leyenda lo traicionó. Cuando lo bebió, no le hizo efecto. Su inmunidad era tan absoluta que el veneno lo dejó intacto. La ironía era cruel. El rey que había vencido al veneno
no podía usarlo para morir. La muerte, incluso, parecía negarle el descanso. Sin opciones, ordenó a uno de sus guardaespaldas, un galo de confianza, que pusiera fin a su vida. Y así, mientras las llamas de la rebelión iluminaban el cielo de Crimea, Mitrídates fue atravesado por una espada. Su cuerpo cayó en silencio, pero su leyenda nunca se apagó del todo. Sus últimas palabras, según la tradición, son tan inverosímiles como eternas. Ni Roma ni el veneno pudieron matarme, solo mi sangre. Con su muerte en el año 63 a.C., se cerró un capítulo brutal y fascinante de la historia antigua. Roma triunfó, pero nunca volvió a ver a un enemigo con tal ferocidad, astucia y resistencia. Mitrídates VI del Ponto no fue solo un rey, fue una fuerza de la naturaleza, una llama que ardió durante 40 años de guerra y que, incluso derrotada, dejó marcas imborrables en el rostro del imperio más poderoso del mundo antiguo.